La tranquilidad no es inmóvil, es una sensación que cambia con vos y con lo que te pasa. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Cómo están? Muy bien, creo que ya todos me pueden ver y oír. Les agradezco un montón por tomarse un ratito del fin de semana para venir y para escucharme. Toda una responsabilidad invitarlos un sábado. Perfecto. Bueno, si les parece, ya mismo les puedo compartir mi pantalla y comenzamos con la charla. Bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos una vez más. Gracias por estar acá acompañándome un sábado a la tarde. Vamos a charlar un poquito sobre dark patterns y la ética del diseño. Un tema que a mí me encanta, me interesa un montón y estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes y sobre todo invitarlos un poco al debate y a la reflexión. Vamos a ver cómo nos va. Primero me presento. Mi nombre es Leandro Serliani, soy profe de diseño UX en Digital House. Me formé en la universidad pública, en FADU, como diseñador gráfico. Ahí también soy docente hace casi 18 años. Me interesa muchísimo la relación entre el diseño y la educación, así que ese es un poco mi perfil. También formé parte de otros proyectos educativos como profe del área de diseño en la Fundación Puerta 18, como tallerista en Conectar Igualdad. Y también trabajo de manera independiente como diseñador UX. También me gusta mucho el branding. Así que ese es un poquito mi perfil. Me pueden encontrar en LinkedIn para más detalles y también en Instagram si quieren ver un montón de fotos que nada tienen que ver con el mundo del diseño. Y ahí también tienen mi mail, leaux@digitalhouse.com, para que me puedan escribir y contactar con total libertad. Y algunas cositas un poco más relevantes para mi persona. Soy fan de la historieta y el cine. Tengo la capacidad de combinar mate y fruta sin ningún riesgo para mi salud. Eso algunos lo consideran un superpoder. Y soy papá de 2 niñas hermosísimas. Hablemos de patrones entonces. Vamos a meternos ya directamente con nuestro tema de hoy. Y antes de hablar de dark patterns o de patrones oscuros, hablemos de qué son los patrones, ¿sí? Y cuando uno encara un proceso de diseño, debería hacerse esta gran pregunta, ¿sí? ¿Soy el primero, soy la primera en el mundo que se va a enfrentar a este problema de diseño que es único e irrepetible? Muy posiblemente la respuesta sea no, ¿sí? Hay un montón de cosas que ya están diseñadas, que ya están probadas, y está buenísimo que nosotros como diseñadores podamos valernos de todo ese conocimiento justamente para enfocar nuestra capacidad, nuestra energía creativa y nuestro tiempo de trabajo en el foco de la solución. Entonces, básicamente, ¿qué son los patrones? Los patrones son soluciones, ¿sí?, que ya están probadas, que sabemos que funcionan perfectamente y que nos van a permitir crear sin tener que estar pensando toda una solución, como podría ser una interfaz gráfica, ¿sí?, desde cero. La idea de los patrones no es propia del mundo digital, digamos, o del diseño UX, sino que viene de la mano de la arquitectura, de Christopher Alexander, sí, que es arquitecto y matemático, y justamente él lo que pudo describir es que en el planeamiento urbano, en el diseño arquitectónico, hay soluciones que se repiten y cuestiones que se van repitiendo una y otra vez,
y que de alguna manera eso se podía sistematizar y esa estructura, digamos, se podía extrapolar a otros problemas de diseño desde ya sin que eso atente contra la, vamos a decir, entre comillas, creatividad de los arquitectos o los diseñadores, sino que si ya conocemos que hay problemas que se resuelven con determinadas soluciones, bueno, usémosla y aprovechemos nuestra capacidad para continuar con nuestro proyecto. Y esto pensado un poco en el marco de la web, en el marco de las aplicaciones y demás, nosotros como diseñadores deberíamos hacer un trabajo introspectivo importante y, por un lado, empezar a combatir nuestro propio ego, ¿sí? Muchas veces nos desbocamos con nuestros diseños visuales y gráficos, pero tenemos que considerar que las personas no deberían estar aprendiendo a usar la web desde nuestro propio sitio web, ¿sí? Esto es una máxima de Jakob Nielsen, tal vez algunos lo conozcan, referente máximo, diría yo, de lo que es el diseño de experiencia de usuario y todo lo relacionado a la usabilidad, ¿sí? Así que fundamental es esto, poder entender que ya hay un montón de actitudes, si quieren, o comportamientos que el usuario está esperando por parte de una solución digital y nosotros deberíamos justamente poder valernos de eso. Hay un gran libro que se llama Don't Make Me Think, ¿sí? Que es como fue mi primer libro, el primer libro que yo leí en cuanto a usabilidad. Creo que es algo que te cambia la cabeza cuando te topas con estos conceptos y sobre todo con esta idea que puede parecer un poco violenta, el no me hagas pensar. A lo que se refiere es no que los usuarios no tengan que pensar, sino al reducirles la carga cognitiva, ¿sí? Ya que nuestras interfaces deberían facilitar las tareas de los usuarios, de los usuarios, y no constituir un obstáculo para eso. Por otro lado, porque los usuarios ya tienen en su mente qué es lo que quieren lograr en una plataforma determinada, tienen sus objetivos a mediano y largo plazo, y nosotros no deberíamos poner una barrera a eso, sino que deberíamos ser facilitadores, ¿sí? Y justamente de alguna manera esto es lo que tiene de positivo los patrones, ¿sí? Ya sabemos que hay patrones que se van a repetir, ya sabemos que hay patrones que funcionan y que son justamente algo que los usuarios están esperando, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con patrones de navegación, con cómo vamos a diagramar la arquitectura de la información de nuestras aplicaciones o de nuestros sitios web o de nuestras plataformas, justamente tiene que o desemboca en que el usuario involucre una menor carga cognitiva, ¿sí? Que resuelva las cosas de manera eficiente y eficaz y velozmente y siempre alineado a su objetivo y sus necesidades principales. Y también hay algunos patrones, ¿sí? Que tienen que ver con la interacción, ¿sí? Que están de alguna manera determinados por algunas guías que ahora les voy a comentar, pero, por ejemplo, lo que es el tab bar, ¿sí? La barrita de navegación inferior en los dispositivos con iOS, ya está pautado, digamos, que tiene que tener una determinada característica, que tiene que haber iconos, que tiene que haber palabras para facilitar la navegación. En Android, por ejemplo, ya que vamos a hablar de los dos grandes emblemas, digamos, de lo que tiene que ver con sistemas operativos para mobile. También tiene su tab bar, que en este caso se llama Bottom Navigation, y también ya tiene pautado cómo es que nosotros como diseñadores deberíamos implementarlo, ¿sí? Esto es lo que resulta interesante. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, ambos componentes de navegación van a involucrar un comportamiento en la interfaz diferente, pero dentro de lo que es el universo de ese sistema operativo y dentro de lo que es las expectativas de los usuarios de cada plataforma. Esto simplemente a modo de panorama muy, muy resumido. Yo los invito a que descubran y conozcan la guía de Material Design, que es la que aplica a Android, y la guía de iOS, la Human Interface Guidelines, donde está súper, súper detallado cómo deberíamos implementar todos estos componentes de interacción y de navegación para conseguir experiencias óptimas. Ese es un poco el panorama de los patrones, ¿sí? De estas soluciones que ya están probadas, que funcionan correctamente.
que de alguna manera cumplen con las expectativas de los usuarios y que les permiten enfocarse en sus objetivos. Así que, básicamente, por un lado, tenemos los patrones, ¿sí? Y como contrapartida, si quieren, ahí es donde aparecen justamente los dark patterns, los patrones oscuros. ¿Qué son los dark patterns? Los dark patterns son engaños, ¿sí? Son estas pequeñas, vamos a decirle, como mentiras que se utilizan en los sitios web o en las apps para que los usuarios hagan cosas que no quieren hacer, ¿sí? Como comprar un determinado ítem o darte de alta en una plataforma que a vos en realidad no te interesaba. Los invito también a visitar el sitio darkpatterns.com, donde van a tener una referencia súper completa, pero en resumen básicamente es esto, son pequeños o grandes engaños que muchas veces todos hemos padecido como usuarios en las plataformas digitales. Y acá me gustaría hacer una salvedad, ¿sí? Fíjense que los anti-pattern o los antipatrones, ¿sí? Son diferentes a lo que puede ser un patrón oscuro o un dark pattern. Me gusta hacer esta distinción porque vamos a ver que hay sutilezas y en algunos ítems no tan sutiles, ¿sí? De cómo funciona uno u otro. Cuando hablamos de anti-patterns estamos hablando de una ruptura en el diseño que básicamente va a determinar en un mal funcionamiento, mientras que el dark pattern es una decisión, ¿sí? Es para justamente va a funcionar correctamente, pero para beneficio de una sola de las partes. Definitivamente el anti-pattern no es productivo, ¿sí? Siempre va a determinar de alguna manera un obstáculo, mientras que el dark pattern nuevamente va a ser productivo solo para una parte de la ecuación. El anti-pattern definitivamente es un mal diseño, ¿sí? Mientras que el dark pattern busca explotar ciertas debilidades de los usuarios. Los anti-patterns es una mala ejecución, ¿sí? Muchas veces puede ser por cuestiones que tengan que ver con lo comunicacional, que tengan que ver con decisiones o necesidades estéticas, pero por otro lado los dark patterns sí están muy bien pensados, muy bien diseñados y muy bien ejecutados. Los anti-patterns van a saltar a la vista con métricas, ¿sí? Nuestras queridas métricas como diseñadores UX. Cuando veamos nuestros reportes de métricas, seguramente podamos encontrar errores en nuestra aplicación de patrones, mientras que los dark patterns son muy difíciles de identificar. Y en general, por eso puse el asterisco en que nunca son intencionales los anti-patterns. A veces puede ser que uno decida romper un patrón por, nuevamente, hasta cuestiones que tengan que ver con el branding de una marca, por querer diseñar una experiencia demasiado, entre comillas, única, mientras que los dark patterns siempre van a ser intencionales, ¿sí? En resumen, tengamos presente que los anti-patterns son un mal diseño y el dark pattern, siendo muy maniqueísta, sería el diseño para el mal. Y hablemos un poco de los tipos de dark pattern. Hay un montón de dark patterns. Yo les voy a contar sobre algunos, que en este caso vamos a ver 12 tipos. Sí, por un lado, la continuidad forzada. Yo les dejo ahí también los términos en inglés por si alguno tiene ganas de investigar y googlear. Los van a poder ubicar de esa manera. Por ejemplo, tiene que ver con cambios de planes de pago sin que de ninguna manera te estén avisando. ¿Sí? Muy común suele ocurrir con los free trial, ¿sí? Cuando estamos en una prueba gratuita y de repente nos pasaron a Pro y nunca nos dimos cuenta. O la confusión deliberada, ¿sí? Esto de confundir a los usuarios al momento de tomar una decisión, desde ya esa confusión va a beneficiar al lado de la empresa. Por ejemplo, el tema del uso de los checkboxes, ¿sí? Uno cuando utiliza un checkbox en general es para dar un sí o un ok y no estar cruzando una afirmación con una negación, lo cual puede determinar que el usuario se confunda y acepte algo que en realidad no quería. El bait and switch, que me gusta traducirlo como pájaro que comió voló, como decían las abuelas, ¿sí? Básicamente tiene que ver con romper ciertas convenciones, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que arriba a la derecha va a haber una X para cerrar, ¿sí? Y si yo puedo invertir esa función y de repente usar eso para que alguien acepte, estaría incurriendo en un patrón oscuro.
Otro muy común también es el tema de los costos ocultos. Atentos ahora que estamos en esta situación pandémica, donde estamos tal vez comprando un poco más de lo normal por internet y que ocurran estas cosas, ¿no? Como los costos que uno tal vez no consideró y aparecen recién al final de nuestro proceso de compra. Muchas veces tienen que ver con ítems, con impuestos o con costos de envío que no habíamos considerado. Así que atención. Un quinto tipo es el hotel de cucarachas, ¿sí? Esto tiene que ver con la facilidad de entrar a un lugar, pero que después es muy, muy, muy difícil de salir, ¿sí? Es justamente, de alguna manera, imposibilitarle a una persona que resuelva una tarea específica. Los invito luego de la charla, si quieren buscar este video, How Dark Patterns Trick Your Online Experience, que les va a relatar un poco esto que yo les voy a mostrar a modo de ejemplo en cuanto a lo que es el intentar borrar una cuenta de Amazon, ¿sí? Piensen que ustedes tienen su cuenta lista y deciden por alguna razón eliminarla. Posiblemente nuestra primera opción sea ir a Your Account, ¿sí? Y tratar de encontrar a dónde está la opción de el eliminar esa cuenta. Bueno, vamos a navegar ese drop-down gigantesco y no vamos a poder llegar a otro lugar más que, bueno, al detalle de nuestra cuenta y un montón, fíjense la cantidad de opciones que tenemos, más opciones, más opciones, más opciones dentro de Your Account, y ninguna hace referencia a el eliminar una cuenta. Volvemos al home, ¿sí? Y nos damos cuenta que si vamos hasta abajo de todo a la parte de Help, ¿sí? Fíjense, una vez que entro a Help, necesita más ayuda, al Need More Help, ahí voy a un Contact Us. Recién ahí aparece, fíjense que todavía no hay ninguna referencia a la eliminación de la cuenta. Entramos al login, entramos recién ahí, empieza a aparecer, fíjense la cantidad de pantallas que fuimos atravesando, Close My Account, y ni siquiera ahí podemos cerrar nuestra propia cuenta, sino que esto va a activar un chat donde tengamos que pedir específicamente a un bot o a una persona en alguna otra parte del mundo, por favor, déjenme dar de baja esta cuenta. ¿Sí? Esto claramente, fíjense cómo todo este proceso es un dark pattern, ¿sí? La persona tratando de cerrar su cuenta y enfrentándose a un montón de obstáculos hasta poder lograr esa tarea. Otro dark pattern es impedir la comparativa, ¿sí? Muchas veces el ocultar los precios de productos similares, ¿sí? Nuevamente esto se vuelve bastante común en el e-commerce o en las aerolíneas, así que hay que estar muy, muy atento. Este muy posiblemente sea uno de los más comunes con los que más nos topamos y creo que son los que más saltan a la vista, ¿no? Lo que parece en realidad un call to action, lo que puede invitar a un botón para, no sé, para una descarga, como en este ejemplo, y en realidad es ese engaño, ¿sí? Es como un aviso que nos está de alguna manera engañando. El tipo número 8 es el Zuckering o el Privacy Zuckering. ¿Sí? Piensen que esto tiene que ver con justamente Mark Zuckerberg, se lo pusieron en honor a él. No creo que a Mark le importe mucho, pero fíjense cómo esto tiene que ver justamente con la vulnerabilidad de nuestros datos privados, como muchas veces aceptamos algunos procesos y no sabemos qué es lo que pasa con nuestra información privada, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado sobre cómo están redactados ciertas letras chicas y sobre todo qué checkboxes vamos a cliquear. Otro tipo es el spam amigo. Seguramente escucharon hablar del caso de LinkedIn, ¿sí? Donde hubo una época en donde vos podías spamear a toda tu cuenta, a toda tu agenda con invitación a LinkedIn, ¿sí? Las personas que recibían este mail de alguna manera lo terminaban aceptando porque era referido por vos, cuando en realidad era un gran dark pattern de la parte de LinkedIn. Esto, si conocen el caso, les valió una demanda colectiva. Este es otro de e-commerce, ¿sí? El colado en el carrito, el sneak to basket, cuando mágicamente te aparecen cosas que vos no habías elegido, ¿sí? A veces tiene que ver con que había una opción chequeada, un checkbox tildado que el usuario, la usuaria no se había dado cuenta, ¿sí? Las barricadas, ¿sí? Barricadas de ads y de pop-ups y de banners publicitarios, sí que te rompen por completo la
navegación. Y acá es donde tiene que ver un poco la propuesta o el modelo de negocios de cada una de las empresas, ¿sí? O la desinformación. Muchas veces el acostumbrar a la persona a un determinado sistema o a una determinada decisión, como puede ser este botón verde que sirve para jugar, para avanzar, y de repente ese botón se convierte exactamente en algo para comprar, ¿sí? Esa trampa en donde vos, acostumbrado a la propuesta de una plataforma, podés incurrir en una acción que no habías decidido previamente. Y podemos estar toda la tarde hablando de cuántos dark patterns hay. Acá yo solamente les nombro algunos más, ¿sí? Pero lo importante es eso, que la lista sigue creciendo y que nosotros como usuarios tenemos que estar muy atentos. Fuera del conocimiento como más de lista, si quieren, o de enciclopédico de los dark patterns, bueno, pero ¿por qué se usan los dark patterns? ¿Sí? Razones hay varias. Una puede ser que el foco de un negocio esté puesto en los KPIs o en las conversiones, ¿sí? En lograr clics, en lograr que las personas se suscriban o en lograr más ventas. Tal vez el objetivo está puesto en las ganancias o tener una visión muy cortoplacista de lo que es el éxito, y no tenemos que subestimar a la simple codicia. Pero al margen de eso, hay una pregunta un poquito más profunda, y es ¿por qué existen estos dark patterns? Disculpen que me necesitaba refrescar antes de pasar esta parte de la charla. ¿Por qué existen los dark patterns? Bueno, creo que esto es una buena explicación, porque este es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Estamos en un contexto donde el mundo, la verdad que es hostil, ¿sí? Esto que les estoy mostrando como ejemplo es parte de lo que se conoce como diseño hostil o arquitectura hostil. Piensen que esto es casi como una contradicción en términos o una deformación de lo que podemos entender como diseño, ya que el diseño lo que busca siempre es mejorar la vida de las personas, mejorar los procesos, el aporte de valor, y sin embargo nos encontramos con este tipo de situaciones donde en lugar de tal vez atacar la causa de los problemas, como puede ser que personas tengan que dormir abajo de un puente, se toman este tipo de artilugios para que nadie pueda ni siquiera sentarse ahí, ¿sí? O ni siquiera digo habitar o vivir abajo de un puente, digo algo como sentarte en la vía pública, ¿sí? Es de qué manera el espacio urbano, el espacio que nos corresponde a todos, está intervenido de esta manera, ¿sí? Para que ni siquiera te puedas sentar si de repente te cansaste o tuviste una caída. También lo podemos ver en el mobiliario urbano, ¿sí? Con algunos dispositivos que tienen que ver con impedir el desarrollo de deportes urbanos que tienen que ver muchas veces con la propia vitalidad e identidad que tienen las ciudades, ¿sí? Así que fíjense cómo esto es como un gran correlato entre el mundo digital y el mundo físico que habitamos a diario. O sea, no es que las compañías digitales son malas en términos, de nuevo, maniqueístas, sino que el contexto de alguna manera empuja o de alguna manera tiene este correlato entre lo digital y lo real, ¿sí? Y en este contexto me gustaría como presentarles o recomendarles algunas lecturas, ¿sí? Por un lado, Eric Sadin, un filósofo francés que súper actual. Esto se publicó en Francia en 2016, en 2018 estos libros ya se consiguen en Argentina, editados en nuestro país, y él nos presenta algunos conceptos muy interesantes para reflexionar el momento que estamos viviendo desde lo tecnológico, desde lo económico y lo político, ¿sí? Y él habla de la silicolonización del mundo, cómo todas las ciudades del mundo, como todos los países, quieren tener su propio Silicon Valley. Y esto de alguna manera se ocurre por el nivel de penetración que tiene la tecnología en nuestra vida, ¿sí? En espacios y en momentos antes impensados. Imagínense o recapitulen un poco su día, cuánto tiempo pasaron sin el celu en la mano, o ni hablar de que si usamos el celular como despertador, ¿sí? O sea, la tecnología está atravesando todos los momentos de nuestra vida, de nuestros momentos de ocio, de nuestros momentos en familia. Y también otro concepto que él esboza es la idea del
tecnoliberalismo, ¿sí? Son estos ejes como que nos propone como para analizar un poco estos fenómenos que yo les estoy contando. Y por otro lado, también les recomiendo Capitalismo de Plataformas, ¿sí? Justamente para darle un marco económico a toda esta situación, ya que frente a la multiplicidad de plataformas, frente a esta multiplicidad de negocios, muchas veces lo que ocurre es que las necesidades de los usuarios se vean a veces desdibujadas, ¿no? Nick, el autor de este libro, justamente nos habla de algunas plataformas como si fueran cáscaras vacías, ¿sí? Como que se presentan como un territorio neutral donde se va a dar simplemente un intercambio entre partes cuando en realidad son los que controlan las reglas del juego. Y como uno de los coautores del manifiesto aceleracionista, lo que él nos propone desde sus escritos es que nosotros deberíamos poder arrebatarle a ese capitalismo de tecnología lo que tiene que ver, de plataformas, perdón, todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico para lograr de alguna manera la emancipación colectiva, ¿sí? Piensen que no hay que teorizar o demasiado para toparnos con ejemplos en este contexto. Esto es una capturita de una periodista que se llama Janina Otero y que recontó un poco cómo se topó con un hombre que estaba haciendo reparto de pizzas y a través de una aplicación y que sufrió un accidente. Y mientras estaba socorriendo al hombre accidentado, desde el otro lado, desde su plataforma, le estaban preguntando si su pizza estaba bien, si la pizza había llegado en perfecto estado, lo cual habla un poco de lo trastocado a veces que puede estar el sistema en función de estar centrado puramente en los objetivos de negocios, ¿sí? Afortunadamente a Ernesto no le pasó nada, Ernesto que salió ileso, un poco dolorido nada más, pero es importante que tomemos estos ejemplos y que empecemos a pensar un poco cuál es nuestro rol como diseñadores en este contexto, ¿sí? Muy posiblemente al pensar en plataformas como Uber, por ejemplo, no se pensó en la magnitud o en el impacto que podría llegar a tener en la vida de las personas y en los conflictos sociales, políticos y económicos que podía llegar a despertar. Esto es una manifestación en Barcelona, mucho más cerca de Argentina, en el país que me encuentro. Esto también ocurrió acá, pero fíjense, en Bogotá, repartidores de Rappi también reclamando condiciones dignas de trabajo. Sí, y para eso me gustaría invitarlos a ver unos capítulos de una serie que se llama Plataformas, que desarrolló la revista Anfibia, una revista online que recomiendo muchísimo, ¿sí? Y yo tenía ganas de compartir con ustedes una parte de un capítulo de Plataformas. Les voy a compartir una parte de un videíto del primer capítulo de Plataformas. No van a poder escuchar el audio, pero está subtitulado, así que los invito a prestarle atención y yo voy a ir haciendo algún comentario. Bueno, muy bien. Después los invito a que puedan ver el capítulo
completo, ¿sí? Pero me parecía interesante ese fragmento porque se escuchan como diferentes puntos de vista de este contexto, ¿sí? Cómo se pensó la solución, cómo se pensó la empresa, qué es lo que piensa y qué es lo que siente el trabajador que a diario se calza la mochila y la bici. Y en este punto, si les parece bien, ¿qué pensamos? ¿Sí? O sea, ya fue todo. Apocalipsis, zombie, estamos en un mundo hostil, estamos rodeados y básicamente sentimos o podemos llegar a pensar que no hay escapatoria. No sé si alguien a este punto tiene alguna reflexión, algún comentario, alguna opinión. Yo voy a estar atento acá. Pero ¿qué les parece? ¿Ya fue todo? A ver. Ya vamos a tener espacio para preguntas igual, pero me parece que está bueno que nos tomemos estos segunditos como para pensar si verdaderamente el futuro y el contexto es tan desesperanzador. Ayuda, por favor. ¿Quién va a poder ayudarnos en este contexto desolador? Bueno, es acá donde creo yo que el rol de los diseñadores se vuelve fundamental, ¿sí? Nosotros como diseñadores vamos a estar de alguna manera tratando de lograr cierto equilibrio, ¿sí? Entre las necesidades y las motivaciones de las personas y las necesidades de un negocio en particular. No importa si es una gran empresa, no importa si es un pequeño emprendimiento, siempre va a haber una pata de negocios y siempre va a haber un foco puesto en la necesidad de las personas. Lo que es importante es tener en cuenta que en este caso particular, si yo me voy demasiado a las necesidades de los negocios, muy posiblemente termine incurriendo en una serie de, en este caso, en el marco de nuestra charla, de dark patterns, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta ese rol que jugamos como nivelador, si quieren, entre las necesidades de uno u otro, ¿sí? También porque es importante que tampoco seamos, que caigamos en la ingenuidad absoluta, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro trabajo, nuestro rol diario, hay diversos factores a tener en cuenta, como desde ya las necesidades de las personas, pero también el contexto tecnológico y también la salud de los negocios, ¿sí? Nosotros tenemos que estar operando de alguna manera o resolviendo esta tensión de estos tres agentes. Y como respuesta, si quieren, también dentro de lo que puede ser el mercado a la decisión de la utilización de dark patterns o por qué no utilizarlos y qué caminos alternativos hay, hoy en día se está discutiendo un montón y está muy en boga la idea del behavioral economics, ¿sí? O el behavioral design, todo lo que tiene que ver con atravesar un poco el diseño, la toma de decisiones, la psicología, la neurociencia, y básicamente a lo que apunta esta rama del diseño es a pensar o a tener en cuenta que nosotros decidimos día a día un montón de cosas de una manera mucho menos racional de lo que nos animamos, de lo que nosotros pensamos. Y la gran pregunta que está latente dentro de este marco de trabajo es si se puede persuadir de manera positiva a una persona al momento de tomar una decisión. Y lo que se busca todo el tiempo es lograr ese nudge, ese estímulo para que la persona tome una decisión correcta. ¿Sí? Fíjense cómo lo que se busca de alguna manera es que las dos partes salgan beneficiadas en este contexto o en este enfoque, ¿sí? Donde la empresa pueda vender un servicio y la persona pueda llevarse el mayor valor posible, ¿sí? De alguna manera hasta tiene que ver a cómo se redacta un contenido, ¿sí? Como siempre decimos, el texto no es meramente, no es contenido suelto, sino que el texto también es interfaz, también es portador de discursos. Pero uno podría pensar que, bueno, seguimos muy enmarcado como dentro del marco dentro de los negocios, con esto del behavioral economics, y piensen cuántas otras acciones se pueden diseñar para persuadir a los usuarios a que tomen una decisión correcta, ¿sí? Hay muchos ejemplos dentro del marketing guerrilla que esto nosotros también, o por lo menos yo lo concibo también como un diseño de experiencia. Esto es un diseño de experiencia con un dispositivo que opera en el espacio urbano para que de repente te des cuenta el daño que te causa el fumar, ¿sí? O
Muchos han recibido, me imagino, cientos de mails con este textito que dice cuide el medio ambiente antes de imprimir este mail. Supongo que no le deben haber dado mucha importancia, siempre aparece chiquito, el control P sale igual, pero fíjense qué distinto si yo estoy tratando de persuadir al usuario de que tome una decisión positiva, qué pasa con esto, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera hacerle reflexionar a una persona frente a la extracción de papel y pensar en el impacto ecológico que eso tiene? Y este es un gran punto en la charla como para pensar qué es cambiar el mundo. Muchas veces dentro del mundo de las aplicaciones, dentro del mundo tecnológico, se habla un montón de cambiar el mundo y de verdad se puede cambiar el mundo con una app, con los problemas que tiene el mundo, con los problemas que tienen las personas. La solución a todo eso va a ser una plataforma, va a ser una app. Muy posiblemente los diseñadores se sientan a veces muy interpelados por esta idea de cambiar el mundo. Se sientan desbordados frente a la tamaña tarea que eso implica, pero creo que lo interesante es poder cambiar esa perspectiva y entender que cambiar el mundo puede ser algo pequeño. Cambiar el mundo puede ser que una persona pueda desarrollar un proceso de compra sin tener un obstáculo, poder pagar un impuesto sin que eso demande la mitad de tu día. Podés cambiar el mundo desarrollando soluciones que de verdad aporten valor al día a día de una persona, ¿sí? Y lo que es fundamental para cambiar el mundo es una cuestión básica para cualquiera que haya trabajado a través del design thinking, y es la empatía. ¿Sí? Si recuerdan, las instancias del design thinking tienen que ver con empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, ¿sí? Y creo que la clave está en empatizar. La empatía es otra palabra que está súper de moda. Es una palabra que parece que si la seguimos repitiendo va a quedar vacía de contenido y es en este punto en donde es casi urgente tomar conciencia y ponerla en valor. Empatizar puede ser una característica que uno ya tenga, una característica que seguramente todos podemos enriquecer y mejorar día a día. Y lo que es importante es que la empatía va mucho más allá del design thinking, va mucho más allá de ser diseñador. Si de verdad sos empático, sos empática, eso muy posiblemente no sea un switch en tu cabeza que vayas a aprender de 9 a 18 en tu horario laboral. Eso va a atravesar tu vida y al volverte mejor persona, muy posiblemente también te vuelvas un mejor diseñador. Y es interesante empezar a pensar un poco en cómo, como diseñadores, tenemos la gran responsabilidad de la empatía, ¿sí? Y cómo diseñar experiencias que nos incluyan a todos. Cuando pensamos en accesibilidad, por ejemplo, ¿sí? Generando experiencias abiertas a todas las personas, ¿sí? Y cómo lo que le pasa a una persona que se puede considerar con una dificultad o con una discapacidad cambia muchísimo cuando uno le da un marco social a eso. ¿Sí? En los 80 se pensaba que la discapacidad era un atributo personal, mientras que lo que hoy tenemos como definición de una discapacidad tiene que ver con el contexto. Si uno sufre una discapacidad o un obstáculo en relación a la sociedad en la que vive y cómo se dan esa interacción entre las capacidades que tiene una sociedad y las capacidades que tiene una persona, ¿sí? Lo que es importante justamente es poder operar en esos puntos de interacción y teniendo en cuenta justamente que nuestras decisiones de diseño pueden excluir o pueden incluir. Es una pregunta que nos tenemos que hacer frente a cada uno de los proyectos que encaremos, ¿sí? Y si entendemos que la discapacidad es una discordancia justamente entre las interacciones humanas, esto es un llamamiento absoluto a los diseñadores, ¿sí? Es ahí donde tenemos que operar, tenemos que trabajar empáticamente para poder entender las motivaciones, los miedos y las necesidades de las personas para poder diseñar con un verdadero aporte de valor, ¿sí? Entendiendo también que todo esto que tiene que ver con la accesibilidad es un derecho,
¿sí? El diseño accesible no tiene que ver con la lástima o la pena, sino que es un derecho de las personas. El poder acceder libremente y sin obstáculos a toda la información que está disponible, por ejemplo, en la web, es parte de la naturaleza intrínseca de la web, ¿sí? De lo colaborativo y lo democrático que tiene en su origen. Y también hay un marco regulatorio para esto, ¿sí? No es una cosa solamente, si quieren, como filosófica de los proyectos, sino que, por ejemplo, en Argentina tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública y a su vez el ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, es la que va a regular el cumplimiento de los criterios de accesibilidad a diferentes plataformas. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de cambiar el mundo y el rol del diseñador, no es solamente el diseñador o la diseñadora operando solo o sola, sino que debería haber un Estado presente, ¿sí? Es ese rol en donde tanto Estado como diseñadores, como lo público y lo privado, tienen que estar en sintonía, ¿sí? Y ejemplos de empatía que tengan que ver con diseño UX, desde ya que en el ámbito de la salud se empieza a trabajar con este concepto, ¿no? Donde, por ejemplo, la palabra paciente, que para mí es una palabra cada vez más horrible, ¿sí? Paciente es el que espera, el paciente es el que puede pasarse pacientemente 2 horas o 3 horas o 4 horas en una sala de espera esperando a que lo atiendan por experiencias mal diseñadas, si quieren. Y justamente es en este marco donde empieza a aparecer o se empieza a poner en valor la idea del diseño de experiencia de usuario enfocado en chatbots, enfocado incluso en la realidad virtual para seguimiento de enfermedades crónicas o para la rehabilitación, ¿sí? El caso famosísimo de el rediseño de los tomógrafos de General Electric, ¿sí? Los tomógrafos pediátricos, donde el caso básicamente tenía que ver con, se rediseñó la máquina, el diseñador Doc Dietz se enfrentó a este proyecto, diseñó una máquina increíble y maravillosa y moderna, pero que asustaba a los chicos, ¿sí? Los chicos se morían de miedo, el 80% de los chicos tenían que ser sedados para atravesar esta experiencia y básicamente el problema que había que atacar es ese, es cómo hacemos para que las chiques no tengan que atravesar ese proceso peligrosísimo de tener que ser anestesiados al 100% para atravesar ese estudio médico. Y fíjense cómo la clave justamente está en la empatía, en entender que tenemos que tomar decisiones de diseño con las personas dentro de ese proceso. Y en este caso particular, los usuarios finales de estas máquinas no son los médicos, sino que son las personas, las personitas, ¿sí? Las chiques, y justamente incluirlos dentro del proceso de diseño llevó a este tipo de solución. Fíjense que básicamente la máquina no necesitaba más o menos pantallas, más o menos botones, más o menos plástico, sino que simplemente tenían que construir una narrativa, había que construir una experiencia, había que diseñar una experiencia lúdica, construir un relato y empezar a contarle a las chiques que esa máquina en realidad podía ser una nave espacial, una cápsula del tiempo o un barco pirata, ¿sí? Y cuando se analizan los números después de esta experiencia y se llega a la conclusión de que del 80% de esos chiques que tenían que ser sedados, solamente el 20% tuvo que exponerse a ese tipo de tratamiento, es un salto cualitativo enorme. Piensen solamente, o no solamente pensemos en niños y niñas, sino en la angustia de esas familias, también cómo se vio reducida. Y algo maravilloso de esta solución es que es escalable y es barata. ¿Sí? Fíjense que esto se puede replicar en cualquier resonador o tomógrafo del mundo. ¿Sí? Basta con ilustraciones y plotter autoadhesivo para poder generar esa experiencia lúdica para los pequeños. Y me gusta mucho esta frase y les recomiendo que lean este artículo que se llama La dimensión humana del UX Writing, porque justamente los productos digitales empiezan a mediar entre las relaciones humanas, entre el contacto humano directo, ¿sí? Y si nosotros, nuestros productos y nuestras soluciones van a intervenir de esa manera en nuestras relaciones, hay una dimensión en la que nosotros como diseñadores somos responsables, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones éticas
día a día, porque justamente estamos de alguna manera siendo de puente entre las relaciones humanas. Y es súper importante esto que nos preguntemos y nos respondamos si se pueden diseñar experiencias positivas. Y fíjense que sí, por ejemplo, vamos a ver este caso, les voy a mostrar un videito que se llama The Fan Theory, que es de una campaña que realizó Volkswagen hace unos años. Este videito no tiene audio, pero creo que se va a entender muy fácilmente. Fíjense el contexto de personas que utilizan siempre, en su mayoría, la escalera mecánica frente a la posibilidad de subir los escalones de manera analógica, si quieren, ¿sí? Entonces, la gran pregunta que se plantearon fue, ¿podemos hacer que las personas elijan la escalera fija sabiendo que esto va a ser un beneficio para su salud? ¿Cómo podemos diseñar una experiencia que invite a las personas a tomar una decisión que va a ser muy positiva para ellos, ¿sí? Y fíjense lo que pasa cuando convierten a la escalera en un piano. Esto es una pena que no se esté escuchando el sonido, después lo pueden googlear, pero fíjense qué divertida se vuelve la experiencia de poder subir una escalera como si fuera un pianito mientras van sonando las teclas, ¿sí? Y de qué manera ese momento se vuelve lúdico, ese momento se vuelve enriquecedor, ¿sí? Tal vez estabas muy apurado para llegar a un lugar o no tanto y te podés tomar esos segunditos, ¿sí? De divertirte un poco. Fíjense como el 66% de las personas pasó a decidir de la escalera mecánica a la escalera analógica, ¿sí? Hacer un poquito de ejercicio en nuestra vida sedentaria de tantas horas frente a la computadora, ¿sí? Súper divertido. Yo quiero que hagamos esto acá en nuestros subtest cuando se pueda volver a salir, ¿sí? Pero fíjense cómo se puede lograr ese impulso para que las personas puedan decidir algo que sea positivo y nosotros como diseñadores podemos construir momentos, experiencias que resulten en un aporte de valor a la cotidianeidad de las personas, ¿sí? Voy a cerrar el videito acá y voy a continuar ya que prácticamente estamos terminando, ¿sí? Y esto es casi un homenaje, un guiño a mis colegas de diseño UX y a los alumnos que se convirtieron en diseñadores UX hace un par de días en nuestro curso de UX en Digital House. Y podemos o no podemos, ¿sí? Podemos diseñar experiencias positivas, podemos aportar valor a la vida de las personas. Afortunadamente creemos que sí, siempre y cuando entendamos que muy posiblemente como personas educadas, personas con un trabajo, estamos en un lugar de privilegio, ¿sí? Si tenemos la posibilidad o tuvimos la posibilidad de formarnos en una universidad, de tener un trabajo estable y en blanco, tenemos un privilegio y mientras esos privilegios no nos nublen la capacidad de empatía, seguramente vamos a poder realizar y diseñar y aportar valor a la vida de las personas, sean clientes, sean usuarios, sean quien sean los destinatarios de nuestros productos. Y justamente en función de la empatía y la idea también de que el proyecto, como diseñadores, el proyecto siempre es a futuro. Quería cerrar con esta gran cita de Guy Boncieppe, ¿sí? Muchos tal vez lo conozcan, es diseñador industrial, es de quien nosotros tomamos el concepto de interfaz y desde ya recomendarles su libro Cómo nacen los objetos. Y esta gran frase de Boncieppe dice que el futuro es el espacio principal de la proyectación. Esta es solo posible con un trasfondo de confianza y esperanza. Donde reina la resignación, donde no hay perspectivas para el futuro, no existe la proyectación. Así que siempre estaremos de alguna manera entendiendo que nuestro rol es aportar valor, que tenemos que trabajar como profesionales y como personas empáticas y que de alguna manera está en nuestras manos el poder diseñar estas soluciones positivas, ¿sí? Tal vez algunos puedan pensar o algunas puedan pensar che, pero yo solamente soy el último eslabón de una cadena. Bueno, recuerden en redefinir qué es cambiar el mundo. Tal vez el hacer que un formulario de contacto o que un formulario sea accesible ya le han aportado valor a la vida de alguien. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención. Nuevamente por sumarse acá un sábado a la tarde.
Ahí tienen mi contacto en LinkedIn y mi mail. Me pueden escribir con total libertad. Espero conocerles, saber de ustedes. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, acá sigo atento por los próximos 5 minutos. Espero que les haya gustado la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No hace falta que sean solamente preguntas, pueden comentar, opinar, incluso pueden estar en desacuerdo. Tal vez no tenemos mucho tiempo para polemizar, pero yo lo que espero que se lleven son más preguntas que respuestas. Y nada, que ojalá nos crucemos en el campo profesional, en el campo académico y podamos continuar con este debate. Muchas gracias, ahí estoy viendo algunos saluditos y comentarios positivos. Gracias a todos. Qué buena pregunta. Acá veo qué argumento usaste o usarías para persuadir a un cliente o jefe para no seguir un dark pattern. Está buenísima la pregunta. Como siempre, y citando a mi gran colega Ayelé Vázquez, de quien recomiendo que vean su charla de UX Research, dato mata opinión. Para que las discusiones de este tipo no se vuelvan una discusión de opiniones, es fundamental tener datos en la mano. Hay que tener en claro cuáles son los objetivos de negocio y en caso de querer aplicar un dark pattern, y si no podemos evitar que ese dark pattern se aplique, estaría bueno que se pueda medir, que puedan medir si ese dark pattern está siendo efectivo o no, no solamente desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Desde una métrica puede ser un número duro, pero si no pensamos en el impacto que esa decisión tal vez pueda tener en la imagen que un usuario puede tener de una marca o de una plataforma o de una empresa, vamos a estar teniendo una información recortada. Así que siempre traten de obtener métricas y de argumentar con fundamento, ¿sí? No sé de quién fue esa pregunta, pero espero haberla respondido. A ver qué más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Gracias por los comentarios que veo ahí en el chat. Mientras llega alguna preguntita más, voy a tomar agua. Bueno, creo que nos quedan como 2 minutitos. No sé, Tania, si tenés alguna pregunta más por ahí. Nuevamente les agradezco. Gracias por los aportes que estoy viendo en el chat. Mientras, si llega otra pregunta, tal vez para ampliar un poquito la respuesta anterior, piensen que el uso de un dark pattern tiene que ver justamente con una cuestión ética. Es, si sabemos que está mal, ¿lo vamos a usar igual? La pregunta suena como un poco infantil, pero hay una decisión en donde uno va a pensar si va a decidir o no engañar o obstaculizar la tarea de un usuario. Así que es importante que seamos conscientes de esa decisión. Muy bien, parece que ya no hay más preguntas y nos quedan segundos nada más. Bueno, una vez más, gracias a todos por su atención, por haberme escuchado durante una hora completa en un sábado a la tarde, en medio de un fin de semana, por lo menos en Argentina, un fin de semana largo.
Nos vemos en las redes y ojalá que el diseño nos vuelva a encontrar. En Sumum contás con la última innovación tecnológica y con servicios médicos de vanguardia para que la tranquilidad te acompañe siempre. Sumum, excelencia para tu vida.